En 1960, Renault sintió la necesidad de cambiar su modelo Dauphine en sus distintas versiones de Ondine o Gordini que tanto éxito dio, y comenzó un proyecto que denominó el Proyecto 113. Como resulta de ese proyecto, un año y medio después, en 1962, mostró al público el nuevo Renault R8. Curiosamente, el Renault 8 fue coetáneo del Jaguar E y se fabricó aproximadamente durante el mismo periodo, desde 1962 hasta 1976. El R8 cerró un periodo histórico, el tiempo de los todo atrás, motor trasero, tracción trasera. Fue el último todo atrás de Renault, pero no por ello fue un gran éxito, fundamentalmente por la aparición de un nuevo motor que fue un fantástico triunfo para Renault, ya que la fabricación de ese motor, que se inició con el R8, se alargó hasta los años 90 y se montó con diversas modificaciones en un sinfín de automóviles Renault, en más de 27 millones de vehículos. Hoy hablamos del Renault 8. Bienvenido a Vehículo Histórico. El proyecto 113 fue encargado por la Renault a Philippe Charbonneau. Philippe Charbonneau ha sido diseñador, yo creo que de casi todo. Ha diseñado aviones, automóviles, electrodomésticos, televisores, frigoríficos, ha diseñado juguetes, en fin, es un diseñador de gran éxito y fama. A él se debe, además del R8, el R16, y también trabajó en un proyecto del Chevrolet Corvette en Estados Unidos. Lo curioso de Charbonneau es que cuando era un niño, sus padres estaban desesperados con él porque no estudiaba y se dedicaba a dibujar, estaba todo el día dibujando aviones, dibujando coches y dibujando artefactos. Al final parece que hizo muy bien en seguir dibujando artefactos. El Renault 8 aparece un año y medio después de ser encargado el proyecto, en un tiempo récord, y en 1962 se presenta al público. Algunos dicen que el diseño de la carrocería del R8 se basó en el proyecto de Alfa Romeo llamado 103, que nunca fue fabricado. Aquí tenemos el proyecto 103 de Alfa Romeo, que nunca fue construido. Se basa fundamentalmente porque en aquellos tiempos Renault y Alfa Romeo tenían fuerte colaboración, fabricaban algún producto uno para el otro, y Alfa Romeo en Italia tenía un pacto de caballeros con la Fiat, de forma que los modelos de coches más baratos, más utilitarios, serían fabricados por la Fiat, y Alfa Romeo se dedicaría a aquellos coches más selectos, más caros, más deportivos, más de lujo. El éxito del Renault 8 fue fulgurante, a pesar de tener que competir con los todo adelante que ya se consagraban en aquella década como los coches más prácticos, más útiles, con mayor aprovechamiento del espacio y con mejor estabilidad. Dentro de su propia Renault tuvo que competir con el Renault 4, con el Renault 6, pero pese a todo tuvo un magnífico éxito de ventas. Fue fabricado en 9 países diferentes y en España consagró definitivamente a la Fasa Renault, ya que fue su primer gran modelo de gran éxito. Apareció en Francia en 1962. Para los que sois jóvenes y no os acordáis de muchas cosas importantes que pasaron en el 62, vamos a recordar algunas.
En el año 62 apareció el cómic del increíble Hulk, apareció también el primer cómic de Spider-Man, en español decimos Spider-Man. También se casaron el rey Juan Carlos y la reina Sofía, que ahora lo vemos tanto en televisión. Asimismo, el Papa Juan XXIII excomulgó a Fidel Castro y Marilyn Monroe cantó aquella famosa melodía de Happy Birthday to You, Mr. President, a su presidente y amante John Kennedy. En fin, os situáis ya en la época en que aparece el Renault 8. El Renault 8 triunfó sin duda por su buen acabado. En aquella época se decía que tenía los mejores asientos, un coche cómodo y confortable, pero sobre todo por la robustez de su motor. El R8 estrenó un motor llamado dentro de la Renault el Cléon Fonte. Cléon era por el municipio normando donde tenía la fábrica de motores la Renault. Y Fonte porque en francés se dice hierro fundido, que era el material del que estaba hecho el bloque del motor. En concreto, el R8 aparece con un motor de 956 centímetros cúbicos que daba 46 caballos, un motor que no le gustaba mucho subir de vueltas, 5.000 y poco más, y quizás por eso también se debe su grandísima fiabilidad mecánica. Ese motor, con algunos cambios, pues fue montado en un sinfín de vehículos de Renault, unos 15 diferentes. Se montó, por ejemplo, en el R6, en el R4, en el R7, en el R12, en el R11, en el R15, en el R18, en el Twingo, en el Fuego. Alargó su temporada de fabricación más de 30 años y construyó la Renault ni más ni menos que más de 27 millones de motores para todos esos diversos vehículos. Vamos sin más a conocer nuestro Renault 8. Esta tarde nos encontramos con don José María Mata, miembro del Club de Veteranos Automóviles Veteranos de Granada, miembro fundador de la escudería 49.9 y del Rally Primeras Nieves. Buenas tardes, José María. Hola, buenas tardes. Bueno, hoy vamos a tener el privilegio de que nos vas a hablar y nos vas a enseñar tu magnífico Renault 8. ¿Hace mucho tiempo que lo tienes? Pues este coche lo compré yo en el año 2000, en abril del año 2000. O sea, ha hecho 22 años en mis manos. Ajá. ¿Estaba ya restaurado o tuviste que restaurarlo? No, el coche estaba original. El coche no estaba restaurado. El coche lo único que tenía era bastantes rocecitos clásicos de un coche que tenía ya un montón de años, ¿no? Uh-huh. Y la pintura estaba un poquito estropeada. La original, que era blanca. Uh-huh. Yo compré el coche a un señor que era empleado del Ayuntamiento de Granada, a través de el tesorero que teníamos en el Club de Veteranos, que era Paco Roldán, que conocía a todos porque tenía la óptica justo enfrente del Ayuntamiento. Entonces yo buscaba un R8, pero buscaba un TS. Uh-huh. Lo que pasa es que no encontraba un TS. Como a mí este coche siempre me había gustado mucho desde que salió, pues entonces, cuando me dijo Paco, oye, que hay un señor del ayuntamiento que ha comprado otro coche y tiene el R8 en la cochera que lo vende. Y entonces me interesé por él, fui y lo vi. El coche tenía, cuando yo lo compré, original, 64.000 kilómetros, porque este señor era el clásico dominguero. Porque claro, estaba en el ayuntamiento y poco usaba el coche. Tenía 64.000 kilómetros. Y yo lo compré y lo único que hice fue pintarlo. Porque este coche lo compré yo para hacer rally de regularidad histórica. Bueno, aparte de porque me gustaba mucho el R8. Fue un coche que desde siempre me gustó mucho. Entonces, ¿has hecho rally de regularidad con él? Empecé a hacer rally de regularidad, aquí en el Cristal y alguno, y por aquel lado
tiene las pegatinas de bastantes rallies de regularidad, que lo hice con mi señora. Pero, ¿qué pasaba en los rallies de regularidad? Que el coche con 40 caballos, había momentos en que te faltaba coche. Se quedaba corto. Y sabías que ibas atrasado, pero no podías adelantar porque no había más motor. Me acuerdo un día subiendo en un rally por Antequera al Torcal, y entré justo en el tramo y quise recuperar, pero es que no había coche. Entonces, a partir de ahí me compré un 124 Sport 1800 con el que ya terminé mi vida en los rallies. Muy bien. Pues vamos a dar un paseo, si te parece bien. Sí, perfecto. Sin duda este coche, José María, tiene un sonido rotundo y precioso del motor, ¿eh? Sonido clásico de un R8. ¿Sí? Son inconfundibles. Sí, son inconfundibles. A lo largo de los 22 años que has tenido este coche, ¿le has hecho muchos kilómetros? ¿Lo has usado mucho? Pues sí, lo he usado porque le he hecho 20.000 kilómetros. Ajá. No le he hecho más tampoco. Sí, además cuando tienes varios clásicos no se puede mover todo. Últimamente le vengo haciendo 300 kilómetros al año. Ajá. Veo que además de las cosas de serie, tiene un amperímetro, que no sería de serie, No. y el termómetro de agua que tienes allí. Efectivamente, eso se lo puso el dueño anterior. Ajá. Yo el coche no lo he tocado para nada. ¿Qué es lo que más te gusta de este coche y qué es lo que menos te gustaría de este coche? Hombre, a mí el coche en su conjunto me encanta, desde que salió. Yo me acuerdo el primer R8 que vi, que sería por el año 62, podría ser, no me acuerdo exactamente. 62, 63 como mucho. Que era uno de mi pueblo que vino desde Francia con un coche, con un R8. Y ya lo vi y me subyugó, me encantó el coche. Desde entonces me ha gustado siempre muchísimo, y sobre todo el TS, que nunca pude llegar a tener. Ajá. En cuanto a que lo que más me gustaría que tuviera, hombre, para disfrutar un motor más potente. Ajá. Sí, porque son 40 caballos, ¿no? 40 caballos nada más, y bueno, dan lo que dan de sí. Tuve comprado un motor de un R12, un R12S, para montárselo, que es muy fácil de montar, es el mismo bloque, pero al final no lo monté porque eso implicaba tener que cambiar el sistema del tren delantero, tener que cambiar frenos, tener que cambiar una cantidad de cosas que era un gasto ya importante, y sobre todo, a ver quién hace eso, que te lo haga bien. Claro. Y me daba miedo porque los frenos y lo demás con ese motor no tenía la seguridad que debería de tener. ¿Dirías que este motor es muy resistente y fácil de mantener? Sí, el motor es durísimo, como todos los Renault de la época. El motor es muy duro, es un motor sierra, y mantenimiento pues prácticamente cero, porque yo lo compré, cambié aceite, cambié filtro, y empecé a andar con él, y andando con él estoy, no tocó para nada, no he tenido problemas mecánicos de ningún tipo. ¿Estás contento cómo frena este coche? Sí, estoy contento, que un poquito de más dimensión en los discos no le sobraría. Sí, pero fue el primer coche español Los discos, con freno de disco. Que además lo anunciaban en Lo el anunciaba. crucero. Ponía atención, freno de disco. Exactamente. Tiene un problema este coche como el Dauphine, el Ordini y el Bordini y el R10, que como pesa muy poco delante,
si frena mucho, bloquea rápido. Claro. Y ya sabemos que cuando bloquea, más corre. Pierde la dirección, claro. Y más corre, porque... Tengo entendido, José María, que diste la vuelta a España con este coche, ¿no? Sí, en el año 2014. ¿Cuántos kilómetros lo hiciste en aquel viaje? 5.000 kilómetros. Caramba. Aprovechando que celebrábamos el 40 aniversario de boda, mi mujer y yo. Ajá. Salimos exactamente el mismo día que nos casamos. Ah, caramba. El 25 de mayo. Fue un recuerdo muy bonito. Es un recuerdo precioso que tengo. ¿Y dirías que este coche es cómodo para hacer viajes largos? Sí, este coche es cómodo. No es como los de ahora, pero tiene unos asientos muy confortables, como podrás comprobar. Sí. Y tiene una altura al suelo que está bastante cómoda. Lo único más incómodo que tiene es el paso rueda este. Que te hace llevar los pies hacia la derecha, ¿no? Claro, entonces o recoges aquí un poco, para descansar. Aunque yo cuando lo compré le puse abajo una pequeña plataforma, como los coches que traen hoy, una plataforma para poner el pie izquierdo. No es lo mismo porque no había el sitio, pero tengo ahí una pequeña plataforma para descansar, porque conocía ese problema cuando lo compré. Ajá. Sí, este mejoró respecto al Dauphin, que Sí, ya sí. trae 4 velocidades sincronizadas, tiene más espacio interior también y muy cómodo. Y cambié mucho del Dauphin, porque el Dauphin era más bajo de asientos, con lo cual era un poco más incómodo. Ajá. Y el Dauphin llevaba el 3 marchas y el motor Ventus, mientras que este traía un motor Sierra. El de 5 apoyos. De 5 apoyos, que fue el primero, el primer motor Sierra se montó en este modelo. Muy bien. La verdad que viajar en este coche es un placer oír el motor, porque el motor suena rotundo y sonoro. Y redondo. Y redondo, exactamente. Y es muy agradable. Por eso yo el viaje que hice, la Vuelta a España que lo hice, la hice por carretera. Yo no utilicé autovías, estos coches en autovía no van bien. Y yo he disfrutado, sobre todo en los Pirineos, que atravesé los Pirineos desde Cadaqués hasta Bilbao, pasando por Vitoria, atravesé todos los Pirineos y no he visto cosas más bonitas y disfrutando, porque con la velocidad que este coche lleva se puede disfrutar del paisaje. Claro. Cuando circulas por una autovía a 160, pues no puedes disfrutar nada más que de carretera. ¿Cuál dirías que es la velocidad cómoda de este coche para circular? Hombre, este coche circula muy bien, 80, 90. 100 los mantiene bien. Ya a pasarlo de 100, pues ya notas que le cuesta un poquito las más. Las revoluciones suenan mucho. Muy bien. El Renault 8 de José María fue fabricado en Valladolid por Fasa Renault en 1971. Nuevo costaba entonces 140.000 pesetas, que actualizándolas con el IPC actualmente equivaldrían a unos 22.000 euros. El R8 sustituyó al Dauphin, resultando con unas líneas más cuadradas y un espacio más aprovechable. Continuaba siendo un todo atrás, pero estrenaba un motor fantástico, el denominado popularmente Sierra, con 956 centímetros cúbicos, que daba 48 caballos. Todo un ejemplo de fiabilidad. Otras importantes novedades fueron los frenos de disco, el primer coche que lo montó en España. En el caso español solo se montaban delante, en Francia se montaban delante y detrás. Dirección de cremallera, sustituyendo a la de tornillos sin fin del Dauphin, neumáticos radiales
y la suspensión trasera con ejes oscilantes del Dauphin fue mejorada con unos tirantes de reacción. El R8 fue sin duda un gran avance respecto a su antecesor. En 1965 aparece el R10, una versión del R8 alargada en sus voladizos. En el 68 aparece en España el R8 TS, una versión potenciada del R8 que no llegaba a las excelencias del R8 Gordini francés, pero tuvo grandísimos éxitos en la vida de la competición. En 1973 aparece solo en España el R8 revalorizado, una puesta al día, un canto de cisne, cuando ya en Francia se dejó de fabricar. Como típico todo atrás, tracción y motor, el maletero pues va en la parte delantera. Eso causa pues que el peso en el eje delantero no sea mucho y, como nos decía José María, ante una fuerte frenada pues hay tendencia a bloquear las ruedas. El maletero es muy cuadrado y yo pienso que gana en tamaño respecto al Dauphin. ¿Tú qué piensas? Sí, gana, sí. Pero las ruedas de repuesto siguen en el mismo sitio, ¿eh? Detrás de la matrícula, ¿no? Detrás de la matrícula. ¿Nos abres el motor, José María? Sí. El motor que José María tiene impecable. El escape se ve que tiene un cortísimo recorrido, desde los colectores de escape hasta la parte trasera, el recorrido es muy corto y eso causa ese sonido tan directo y tan bronco del motor. ¿Nos quieres explicar algo del motor, José María? Bueno, del motor en sí hay poco que explicar de un R8. Es un motor muy duro, un motor que hace muchos kilómetros, es un motor como todos los de Renault de la época, un motor tranquilo, que daba garantía de seguridad. Y bueno, como he comentado antes, el Sierra, que es el primer tipo de motor que monta el R8, muy simple, porque aquí, como en toda la época, todas las cosas son muy simples, solamente va el motor, no hay cosas adicionales como hoy, ni hay dirección asistida, ni hay ninguna historia de eso. Esa es la toma de combustible, ¿verdad? Esta es la toma de combustible, esto es para el aceite. ¿Lleva dinamo o alternador? Lleva dinamo que va aquí metida y aquí abajo. Sí. Y ya venía a 12 voltios este coche. A 12 voltios, ¿no? Este coche circulaba ya a 12 voltios, lleva aquí un vaso de expansión que los hermanos anteriores mayores no lo tenían. Ajá. El vaso de expansión y poco más. Sí, se diferencia con respecto al Ondine, Gordini y al Dauphin. Se diferencia en que el radiador va en la parte trasera, al contrario que los otros que llevan el radiador delante. En la parte delante del motor. Esto, a través de aire impulsado que toma por estas rejillas, es la refrigeración, que hace aire impulsado que va por abajo, que como los otros modelos de sus hermanos, también va el motor carenado. O sea, que hay mucha gente que le quita las chapas porque parece que cuanto más abra, más refrigera, y es mentira. Es mentira. Claro, deriva menos aire. La refrigeración tiene que ir forzada. Claro. Yo te puedo contar una anécdota a raíz de este viaje que hemos comentado antes, que le di la vuelta a España. Yo notaba, ya llegando a Albacete, notaba que el coche subía de temperatura más de lo que debería de subir. Yo eso no, como había hecho siempre trayectos más cortos, nunca había yo notado ese defecto, digamos. Y yo veía que el coche subía, que tenía que poner tercera, que tenía que bajar velocidad para llevarlo más revolucionado y que el coche no se calentara. Sufrí esta consecuencia pues ya el resto del viaje. En Castellón llamé a un aficionado amigo, porque yo había pedido contacto en distintos puntos por donde iba a pasar, para que me llevara a un taller. Me dijo, pues vente conmigo, que tengo un amigo que es muy conocido, que conoce mucho los Renault y sobre todo el R8, que te lo mire.
Bueno, pues fuimos a este taller, el hombre me estuvo mirando el coche y mi amigo insistía en que tenía que hacerme algo en el coche. Sería por querer atenderme, por querer... Y yo decía, pero bueno, si él está diciendo que no tiene nada. Nos fuimos a probar un Alpine que él tenía. Vámonos, y me fui con él. Y cuando volví me dice el mecánico, mire usted, yo no encuentro aquí ningún defecto. Eso no sé qué puede tener, pero defecto aquí no hay de nada. Tiene el agua, tiene todo, bueno, y seguí viaje y volví con ese problema. Y cuando volví a mi mecánico le expliqué lo que me pasaba. Que incluso en un momento dado en los Pirineos en un puerto tuvo síntomas de calentamiento. Entonces yo le dije, mira, me pasa esto. Estuvimos averiguando los dos y dimos con la tecla, la cosa más simple del mundo. No era un problema mecánico, era un problema de que aquí lleva un suplemento de goma, que este no lo tiene, un suplemento de goma de aproximadamente 2 dedos de altura, con lo cual se solucionó pegando esto, que después yo lo he encontrado en el mercado esto, pero ya no lo he querido comprar. Claro, para hacer esa fuerza forzada del aire. Claro, porque esto cierra aquí completamente y entonces ya aquí el aire que entra frío y lo impulsa y sale caliente. Y aquí lo que me hacía es que quedaba pues, un dedo y pico de hueco entre la chapa y el capó. Y el aire del motor era el que entraba. Echaba para atrás y revocaba, y el radiador volvía a coger aire caliente junto con aire frío de la calle también, pero aire caliente. Y entonces no llegaba a calentarse porque yo no lo dejaba, pero el ciclo del aire no era el correcto. Puse esto, se acabó el problema. Caramba, qué historia más interesante de cómo una cosa simple puede causar un gran trastorno. Ni en verano, garantizado de que esto yo le doy fuerte, le acorro con esto, lo que sea, subo cuesta. Se acabó el problema de calentura, Muy bien. Parece mentira que sea así. La instrumentación es completa para lo que se le pedía en la época, nivel de gasolina y luces indicadoras de presión de aceite o de temperatura excesiva. Se le instaló como extra el termómetro del agua y el amperímetro. El tablero con el acabado de madera pues da una impresión bastante favorable. Los pedales están, pues, por obligación del paso de ruedas, desplazados a la derecha. El espacio es suficiente y yo, que soy de una gran envergadura, pues me puedo sentar cómodamente al volante de este coche. Aunque no sobra demasiado espacio para las piernas, el coche acomoda 4 personas que viajan cómodamente. Las ventanillas traseras solamente se abren al 50%, con lo cual la aireación pues será un poco limitada. Las plazas delanteras son muy cómodas. Y nos despedimos de José María deseándole muchas aventuras con su bonito R8. Y hasta aquí nuestro vídeo del Renault 8, un coche que ha marcado una época en España, sin duda, además de en el mundo y en los países donde se fabricó. Un coche fiable, robusto, bien acabado y, como clásico, un coche más que aconsejable, sobre todo para los que empiezan a iniciarse en el mundo de los coches clásicos. Un coche fácil de mantener, no se encuentra muy caro en el mercado, en buen estado los tenéis a partir de 5.000 euros, si queréis las versiones más potenciadas,
pues claro, ya nos subimos hasta los 18 o 20.000 euros para un Gordini francés o para un TS español. Un coche que se encuentra en todas las piezas, un coche que es de los últimos representantes de una época pasada, del todo atrás, para un joven conductor que hoy en día nunca ha llevado un todo atrás, va a ser sin duda un viaje al pasado. Y como digo, un coche más que aconsejable. Si lo tuviera que comparar con un vino, pues claro, tengo que pensar en un vino popular, un vino de gusto general, un vino muy bebido en España, donde se fabricó el Renault, y pienso en un Rioja tinto, un Rioja crianza. Por ejemplo, en el Marqués de Cáceres, que es el vino más pedido y demandado por los consumidores en los restaurantes españoles. Sigue conectado con Vehículo Histórico, suscríbete, que seguiremos analizando y mostrando un sinfín de vehículos.